Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, que la paz de Cristo siempre se encuentre dentro de cada uno de sus corazones, ya que mientras no hay paz, hermanos, no hay la alegría, la felicidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y eso es lo que tenemos que buscar, la paz y la tranquilidad, amén, para que nosotros podamos vivir en una armonía, en un amor, en una alegría ante la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, a cada uno de los que ya están conectados, amén, y que el Señor bendiga a los que no se han podido conectar, para que escuchemos la palabra del Señor, nos gocemos en las alabanzas, nos deleitemos ante las necesidades que hay en el pueblo, en la iglesia del Señor, y uniéndonos para orar y pedirle misericordia al Señor por las aflicciones, los problemas, las angustias que cada uno de mis hermanos están pasando, amén, ya que la palabra de Dios dice que nos gocemos con los que se gozan, y que lloremos con los que lloran, que nos afligimos por los que se afligen, y más que nada estar siempre unidos como un cuerpo, que la Biblia menciona que somos un cuerpo de Cristo, amén. Amén, hermanos. Entonces, sin tomar más tiempo, vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a meditar en un tema en la cual el Señor me ha dado para compartir con ustedes, hermanos, y vayamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer del verso 6 al verso 9 y vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes, lo he puesto: ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué busco a mi Señor Jesucristo? ¿O por qué deberíamos de buscar a Dios? Amén. ¿Por qué busco a Dios? Hermano, hermana, nos hemos puesto a meditar y a preguntar: ¿por qué buscamos a Dios? ¿O para qué buscamos a Dios? Vamos a ver por medio de la palabra del Señor algunos pocos textos en la cual vamos a meditar y vamos a tratar de entender por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo por qué buscamos a Dios. Amén. Vamos a verla allá en Lucas capítulo 23 y vamos a leer del verso 6 al verso 9, y dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual Él nos ha tenido misericordia de usted y de mí para llegar hasta este momento, hasta esta hora, con vida. Podemos respirar, podemos movernos, podemos ver, podemos hablar, podemos oír. Más que nada, lo más importante es el oír y el hablar. Oír palabra del Señor y hablar palabra de Dios. Amén. Lucas capítulo 23 del verso 6 al verso 9 dice la palabra del Señor. Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Amén. Y luego dice el verso 7: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Amén. Bendito Dios. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Padre Celestial, por haberme permitido, Señor,
estar, Señor, en esta línea de oración, Señor, de poder levantarme, de poder conectarme, de poder hablar, de poder ver, de poder oír, de poder oler, Padre, porque esa es una nueva misericordia la que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, prepara nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, para que podamos ver y meditar en tu palabra, Padre, y lo que tú tienes para con nosotros, Señor. En esta hora, Señor, ayúdanos a entender por qué es que nosotros buscamos tu presencia, por qué es que nosotros buscamos tu benevolencia, tu misericordia, tu amor. Padre, bendito Dios, en esta hora, gracias, muchas gracias por tu palabra, y permite, Señor Jesús, poder entender tu palabra, poder escudriñarla, poder meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, y que seas tú hablándonos a nuestros corazones. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver más que nada lo más importante, lo que dice aquí en el texto en el verso número 8, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Por qué buscó a Dios? ¿Por qué buscó al Señor Jesucristo? Porque ¿quién de nosotros no hemos oído las maravillas de nuestro Señor Jesucristo haciendo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que conocemos? Al oír la misericordia, el amor, la benevolencia del Señor Jesucristo acá, porque Él ha hecho en la vida de mis hermanos, nos gozamos, nos alegramos. ¿Por qué? Porque oímos la alegría, el gozo que mi hermano y mi hermana han recibido al ver los milagros de Jesús. Pero lo buscamos simplemente nomás para que Él haga algo por nosotros, o lo buscamos al Señor porque en realidad necesitamos a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios, o por qué busco a Dios? ¿Para que Él haga la obra, o para que Él haga un milagro en mi vida, o para que en realidad el Señor tenga misericordia de mí y pueda ser yo perdonado por Dios? ¿Por qué busco a Dios? Aquí vemos en el texto que leímos que Herodes deseaba ver a Jesús. ¿Pero para qué deseaba verlo? Para que le hiciera una señal. Y en el transcurso del camino, en el transcurso de que Jesús estuvo ante la presencia de Herodes, Herodes le decía que le hiciera una señal para creer en él. Nosotros, hermano, hermana, no necesitamos que el Señor haga una señal o que el Señor haga algo para creer a Dios. Eso es lo que nace el verdadero amor hacia el Señor Jesucristo. Que nosotros, porque dice la palabra del Señor, recordemos lo que dice en Mateo capítulo 6, dice: busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente la misericordia de Dios, y lo demás va a venir por añadidura. Los milagros, la protección de Dios, la misericordia de Dios va a venir por añadidura. Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué busco a Dios? Nosotros buscamos a Dios porque necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos que el Señor cambie nuestro pensamiento, cambie nuestra vida, cambie nuestra forma de ser.
La palabra del Señor nos habla ya en Proverbios capítulo 4 y el verso 23, dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, ¿por qué busco a Dios? Porque Dios dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que hagamos, dice su palabra en Colosenses, todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, para que se haga, para que se cumplan las promesas del Señor en nuestra vida. Podemos meditar en la palabra de Dios, en toda la Biblia, hermano, hermana, y podemos ver muchas, miles y miles y miles de promesas de parte de Dios a nuestras vidas. Pero si usted y yo queremos que esas promesas se cumplan en nuestras vidas, tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué busco a Dios? Porque hay muchas promesas de Dios para nosotros. Y yo quiero que esas promesas se cumplan. Primeramente y lo más importante, la búsqueda del Señor tiene que ser para que algún día lo encontremos y lo veamos tal y como Él es. Amén. Podemos ver, hermano, hermana, que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice allá en Isaías capítulo 55 y el verso 6, ahí nos dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en cuanto está cercano, dice. Busquemos a Dios mientras lo podamos hallar, mientras podamos encontrar al Señor Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? ¿O en dónde lo vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Y cómo lo vamos a buscar? Busca primeramente, dice, el reino de Dios. ¿Cómo es que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo es que se tiene que cumplir en nuestras vidas ese texto cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Cuando en realidad se cumpla ese texto en nuestras vidas es que en realidad nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida y dejar al Señor Jesús que cambie nuestra vida, que cambie todo nuestro ser, que cambie todo lo que soy y ser una nueva criatura, ser un niño y dejar que el Señor me enseñe a caminar, que el Señor me enseñe a ver cosas nuevas y maravillosas que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué busco a Dios? Porque el que sale más beneficiado al buscar a Dios somos nosotros. Porque Dios sigue siendo Dios si usted y yo lo buscamos o no lo buscamos. Dios sigue siendo Dios si usted no le alaba o si usted le alaba. Dios sigue siendo Dios si usted se acerca o no se acerca a Dios. Dios sigue siendo Dios si usted lo busca o no lo busca. Pero el pensamiento de Dios o la misericordia de Dios, dice su palabra, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué busco a Dios? Porque me conviene buscar a Dios. Me conviene que Dios venga a mi vida. Me conviene que Dios esté conmigo. Me conviene que Dios entre en mi corazón. ¿Por qué me conviene? Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas
en la cual Él nos enseña y nos muestra que sin Él las cosas que nosotros hagamos no tienen validez, no tienen la esencia en la cual va a poder valer para nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos algo o decidimos hacer algo sin la aprobación de Dios, téngalo por seguro que no va a funcionar. Por eso es que hay que buscar a Dios. Podemos ver con el texto, hermano y hermana, que en el verso 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró. Herodes se alegró al ver a Jesús. Algo había en su corazón que quería que Jesús hiciera algo en su vida. Se alegró en su corazón. Por eso la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña y nos muestra, dice que el espíritu que hay en nosotros gime de lo que es de Dios, pero la carne no quiere nada con Dios. ¿Por qué busco a Dios? Porque yo quiero que Él cambie mi forma de ser. Porque yo no puedo. Yo necesito a Dios para que Él cambie mi forma de ser, para que Él cambie todo mi ser. Él es el único que puede cambiarnos, hermano, hermana. Él es el único que puede transformar nuestro corazón perverso, como dice la Biblia, nuestro corazón malo, nuestro corazón que tiene siempre el pensamiento de hacer del mal a mi prójimo. Pero Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Aún nosotros creyendo, pensando que somos buenos delante de Dios, que somos santos, que somos perfectos, o que somos... Eso es lo que nosotros a veces creemos y pensamos. Pero como dice su palabra, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Así es de que dice la palabra que aquel que se dice que está firme, mire que no caiga. Por eso es que buscamos a Dios, para no caer en las tentaciones, para que Él nos ayude a seguir adelante, a no caer en las armas, en los dardos del enemigo. Por eso es que ese propósito tiene que haber en nuestro corazón, buscar a Dios para que cuando venga el enemigo, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Estamos entendiendo, la palabra de Dios dice que aún, dice, los demonios creen en el Señor, creen en Dios también. Y cuando ellos veían al Señor Jesucristo, ellos le pedían misericordia al Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros. Cuando encontró al endemoniado, que a unos espíritus, los demonios le pedían misericordia y le decían, no nos eches fuera, sino que mándanos y déjanos entrar a ese hato de puercos, de animales. Ellos mismos respetaban al Señor Jesucristo, temblaban y huían. Aquí la palabra de Dios dice que Herodes se alegró al ver a Jesús. Ahora, hermano, hermana, nosotros nos alegramos al saber que Jesús está con nosotros. Nos gozamos al saber que Jesús pelea nuestras batallas. Nos alegramos cuando el Señor Jesús obra en nuestras vidas. Nos alegramos cuando el Señor Jesús hace maravillas en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos. Pero que esa alegría, hermano, hermana, no sea pasajera, sino que sea futura, que sea permanente,
que siempre esté con nosotros ese gozo y esa alegría, porque la palabra de Dios dice que Él cambió nuestro lamento, nuestra aflicción en gozo, en alegría. Por eso yo busco a Dios, para que no llegue la tristeza ni la angustia a mi vida, para que todo el tiempo esté alegre, contento. ¿Por qué? Porque tenemos una salvación, tenemos la entrada al reino celestial, porque el Señor nos prometió que algún día estaremos con Él en el mismo lugar donde Él en este momento está. Espiritualmente está en nuestros corazones, pero algún día lo vamos a ver tal y como Él es, como dice la palabra. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Marcos capítulo 6 y el verso número 14. Vamos lo que nos dice Marcos capítulo 6 y el verso número 14. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Una vez más, Herodes vuelve a escuchar, a darse cuenta de la fama del Señor Jesucristo, y él creía que era Juan el Bautista resucitado, o algunos creían que era Elías. Cuando el Señor Jesucristo preguntó a sus apóstoles y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente que no creía, que no quería nada con Dios, decía: pues es un otro profeta, es cualquier persona, pero usted y yo. Y el Señor Jesucristo nos hace la pregunta como se la hizo a Pedro: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? En realidad nosotros, ¿qué pensamos de Jesús? ¿O cómo creemos en Jesús? ¿Quién nosotros creemos que es el Señor Jesucristo? Podemos decir que es el Todopoderoso, es el misericordioso, amoroso, pero ¿quién en realidad? ¿Quién es el Señor Jesucristo? En realidad, hermano, hermana, conocemos y reconocemos y sabemos y creemos que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y le preguntaban: maestro, y el Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me dices maestro? ¿Por qué me llamas maestro si no obedeces lo que yo te digo? ¿Por qué nosotros en realidad pensamos y creemos que el Señor Jesús es Dios y no obedecemos su palabra? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque en realidad creemos que Dios nos va a ayudar, o nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a cuidar. O buscamos a Dios por conveniencia. Porque yo busco a Dios para que el Señor haga un milagro en mi vida. Y hasta ahí llego. Por eso dice la palabra de Dios, dice que buscar primeramente en el reino de Dios y su justicia, buscar primeramente la misericordia de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando el Señor Jesús vea en realidad en qué forma
o cómo busco al Señor, si en realidad lo busco de corazón para que Él obre en todo mi ser, no nomás en una parte, porque dice que Él lo hace todo, 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 todo perfecto y todo lo transforma Él. Cuando nosotros aceptamos que el Señor Jesucristo entre a nuestra vida, tenemos que dejarlo, que Él cambie todo nuestro ser. No nomás una parte, no nomás una parte, no la mitad, no la tres cuartos, tres partes de mi vida, y una cuarta parte no queremos que Él la toque. Cuando en realidad usted y yo buscamos al Señor es porque queremos encontrar al Señor tal y como Él es, el poderoso, el misericordioso, el amoroso. Porque cuando nosotros buscamos algo, queremos encontrarlo completo, no incompleto. Así cuando nosotros buscamos al Señor Jesucristo lo vamos a encontrar completamente como Él es. Y si lo dejamos entrar en nuestras vidas, hermano, hermana, Él va a transformar todo nuestro ser. Y vamos a desear buscarlo por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Es cuando el Señor o cuando yo le dejo todo a Él, para que Él transforme, Él cambie mi vida. Buscar primeramente el reino de Dios, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano. Cuando lo buscamos de corazón, Él va a hacer la obra en nuestras vidas, y no nomás en nuestras vidas, Él va a hacer los milagros, Él va a tener misericordia de todos los que nos rodean, de todos nuestros familiares. Por eso dice la palabra de Dios cuando aquel centurión, el carcelero, pregunta a Pedro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos simplemente nomás le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, busca al Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y esa es la promesa que yo y mi hermano, el que me evangelizó, la tenemos en nuestro corazón, que va a ser salva toda mi casa, mi familia, mi hogar, todos los que me rodean, siendo parte de mi vida. Y esa es la promesa del Señor. Por eso es que lo buscamos. Por eso es que creemos en el Señor Jesucristo. Por eso es que anhelamos la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, para que por medio de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas podamos nosotros dar testimonio de que el Señor nos cambió. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas delante del Señor. Por eso es que yo le busco, para no regresar atrás. Yo quiero ser uno de los que dice la Biblia, que dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante, hacia la mirada, hacia ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Una vez más, dice Herodes, oyendo la fama del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros vemos los milagros que el Señor hace en nuestros hermanos, en nuestros compañeros, en nuestros hermanos en la fe, buscamos más al Señor. Debe de nacer ese deseo, buscar más a Dios, para que cuando venga la aflicción o cuando venga el enemigo y me quiera tentar, podamos nosotros defendernos o podamos nosotros tener esa fuerza y esa fortaleza para enfrentar
al enemigo. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Pero tenemos que buscar a Dios para que Él nos ayude a enfrentar y a vencer ese enemigo que anda en las regiones celestes. Amén. Vamos a la palabra. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, hermano, hermana, vaya conmigo. Veamos lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Juan capítulo 20 y vamos a leer del verso 27 al 29. Dice la palabra de Dios. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no ven y creyeron. Nosotros al venir al Evangelio, hermana, hermano, no llegamos a ver un milagro, no llegamos a ver algo que el Señor Jesucristo haya hecho en mi vida y creímos en Él. Venimos a los pies de Cristo porque ya estábamos cansados, porque ya estábamos enfadados de la vida que llevábamos y había un vacío en nuestro corazón. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando lo buscamos de corazón, cuando ya estamos cansados y se cumple la palabra en nuestras vidas, cuando dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Venimos al Señor porque hemos visto, algunos venimos al camino del Señor porque vemos algún milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice a Tomás: ¿no crees en mí? ¿No crees que estando el Señor Jesucristo delante de él en cuerpo, le decía: ¿no crees? ¿Aún no crees en mí? ¿No crees que yo soy el mismo Señor Jesús? Ven, tócame. Ven, comprueba que yo soy el mismo que anduve contigo. Y dice que hasta que no metió su dedo, metió su mano, creyó que Él era el Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos nosotros a creer verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos a buscar verdaderamente la presencia de Dios? Cuando en realidad pasemos alguna aflicción, algún problema grande, es cuando buscamos más a Dios. Es cuando queremos creer en Dios para que Dios haga la obra. Una vez más, cuando dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios, buscar a Dios primeramente, buscarlo a Él, y Él va a hacer maravillas en nuestras vidas. No creer o no aceptar al Señor Jesucristo hasta que Él haga un milagro en nuestras vidas, sino que creer en Él para siempre. Y cuando venga la oportunidad, cuando venga la hora, el Señor se va a glorificar, se va a manifestar y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando vemos eso, hermano, hermana, nos acercamos más a Dios. Pero habemos algunos que cuando el Señor hace la obra en nuestras vidas, seguimos viviendo nuestra vida normal. Seguimos viviendo nuestro, digamos, diario vivir conformes.
Y no nos conformemos nomás por eso, hermano, hermana, sino que busquemos más al Señor. Busquemos más la presencia de Dios, llenarnos más del Señor. Para que cuando el Señor venga por su iglesia, para cuando el Señor venga por la novia que somos nosotros, estemos preparados como aquellas 5 vírgenes que estaban preparadas con aceite para sus lámparas. Nuestra lámpara viene siendo el corazón. Nuestra lámpara viene siendo nuestro ser. Y nuestro aceite viene siendo el Espíritu del Señor. Y si nos preparamos nosotros, escudriñando, leyendo, meditando, escuchando la palabra de Dios, nos estamos preparando para que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por la amada, nos encuentre preparados para poder ser levantados, para poder ser llenos del amor de Cristo y podamos entrar a las bodas del Cordero. Porque se cerrará la puerta, hermano, hermana. Y si no estamos preparados, no vamos a entrar. Si no tenemos el traje adecuado, la vestimenta, el vestuario adecuado para entrar a las bodas del Cordero, no vamos a entrar. Si no tenemos nuestra lámpara encendida, vamos a estar en oscuridad o en tinieblas y no vamos a ver la luz inaccesible que es Cristo Jesús. Buscar al Señor. ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué busco al Señor? ¿Y para qué lo busco? ¿Para que nomás haga la obra y olvidarme? ¿Para que me saque del problema, de la angustia, y ya olvidarme, ya no buscar a Dios? Porque muchos somos así. Buscamos a Dios para que haga el milagro, para que haga la obra en nuestra vida, y cuando ya la hace, ya no lo buscamos. Ya hizo, bueno, gloria a Dios, ya hizo el milagro el Señor conmigo, y ya no lo buscamos como lo buscábamos antes y teníamos el problema. No, hermano, hermana, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento en que vamos a querer buscar a Dios, pero Él ya no va a estar. Él ya no va a estar. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo que el Señor ya no va a estar? ¿Cómo que Dios no? La palabra de Dios lo dice claramente cuando dice que cuando Él va a venir por su iglesia, por la novia del Cordero, dice que el Espíritu de Dios será quitado a los gentiles y se pasará al pueblo de Israel, a los judíos. Y ya el gentil ya no va a tener la presencia de Dios. Ya no va a poder encontrar a Dios porque el Espíritu de Dios será para el pueblo de Israel, para los judíos, y para el gentil ya no hay. Ya no va a estar para el gentil. Así de que, hermano, hermana, buscar al Señor mientras podamos ser hallados, mientras pueda ser hallado el Señor, llamarme en cuanto está cercano. Porque dice la palabra que en aquellos tiempos vamos a desear que el Señor esté con nosotros, pero ya no va a estar. Si yo me quedo el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, hasta ahí se acabó la oportunidad. Cuando ya me dé cuenta yo que mucha gente desaparece, ahí es donde me voy a dar cuenta que lo que yo creía que estaba haciendo bien delante de Dios no estaba bien. Porque como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien delante de Dios o estamos obrando bien delante de Dios, pero en realidad no es así. Porque ¿para quién hacemos las cosas? ¿Y por quién hacemos las cosas? ¿Será que nosotros, cada que hagamos algo, le preguntemos al Señor, ¿será Señor que te agrada lo que estoy haciendo? ¿Será Señor que te gusta lo que yo estoy haciendo? Hay que preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo está bien delante de Él.
y que Él nos muestre por señales, por cualquier cosa que nos muestre que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Buscar al Señor para que Él nos ayude a obedecer su palabra, a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso yo busco a Dios, para que Él me guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo busco a Dios para que Él sea mi camino, para que Él sea la verdad y para que Él sea la vida, en mi vida, en mi ser. Yo busco a Dios para que Él sea mi guía. Y yo trato de obedecer el mandato de Dios. Si el Señor me dice, tienes que ir a este lugar, tengo que ir a ese lugar. Porque yo he creído que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que yo busco a Dios, porque yo sé que Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Pero que lo busquemos porque Él nos busca primero. Lo amemos porque Él nos amó primero. Amén. Busquemos al Señor. ¿Para qué? Para que Él haga la obra en mí. Una vez más, hermanos, yo lo busco a Dios. Yo lo busco a Dios para que Él me guíe. Porque yo no quiero hacer cosas en las cuales creo que están bien delante de Dios y no están bien delante de Dios. Amén. Vaya conmigo ahí en Hebreos capítulo 11, con este le voy a terminar. Hebreos capítulo 11. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 11 y el verso 1 y el verso 2. Mire lo que dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjese lo que dice el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el 3, fíjese lo que dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Es pues la certeza de lo que se espera. Esa es la convicción de nosotros de lo que no se ve, o sea, nuestra fe. Tenemos fe en Dios. No lo hemos visto a Dios, lo sentimos, pero no lo vemos. Pero en realidad tenemos fe hacia con Dios. En realidad lo buscamos por fe. En realidad buscamos a Dios para que el Señor guíe mis pasos. Vemos por medio de la palabra de Dios lo que dice allá el Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Creemos que Dios es nuestra lámpara? ¿Queremos que Dios nos guía en el camino? Eso creemos y eso queremos. Hay que buscar a Dios. ¿Por qué busco a Dios? Porque Él es mi guía. Porque Él es mi camino. Porque Él me va a guardar en el transcurso del caminar, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué busco a Dios? Preguntémonos nosotros mismos, ¿por qué busco a Dios? En realidad, ¿por qué busco a Dios? En realidad, ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué busco a Dios, hermano, hermana? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué lo busca usted, hermano, hermana? Amigo, amiga que me escuchas, busca al Señor Jesucristo y Él va a cambiar todo tu ser.
Él te va a sacar de esa cadena, de esa atadura que el enemigo te tiene hacia los vicios, hacia lo que tú estás enviciado o enviciada. Busca al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Que no te confunda la gente o quien te quiera decir, no, mira, es que nosotros tenemos la verdad, nosotros no, es que no. Busca al Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Mire lo que dice Lucas 5. Con este le termino. Lucas capítulo 5 y el verso número 12 y 13 dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, dice, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese lo que dice el 13. Entonces extendió él la mano y tocó, diciendo: quiero. Se limpió, y al instante la lepra se le fue de él. Amén. ¿Por qué busco a Dios? Simplemente nomás para que me sane, o para que Él haga el milagro, o para que en realidad el Señor entre en mi vida. ¿Por qué busco a Dios? El Señor Jesucristo dijo en su palabra y en Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre, entraré en Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Él está tocando la puerta. Aún nosotros como cristianos, Él sigue tocando la puerta y dice: hey, déjame entrar hasta lo más profundo de tu corazón para quitarte esa amargura, esa tristeza que traes desde tu niñez, desde el pasado. Y yo busco a Dios para que Él borre todo mi pasado, para que Él borre todo lo que traigo cargando desde niño. Por eso lo busco. Amén. Espero que el Señor haya tocado su corazón, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Espero que Dios haya tocado tu corazón. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo, llámalo. Él está ahí esperando a que tú lo busques. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más te va a cambiar. Nadie más te va a llevar hacia la salvación. Él es el único, dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él es el que nos lleva hasta el trono celestial. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Y vamos a seguir gozándonos con las alabanzas, esperando que este corto mensaje nos haya puesto a meditar. ¿Por qué busco a Dios? Preguntémonos, ¿por qué busco a Dios? En realidad, ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué busco a Dios? ¿En qué momento busco a Dios y a veces me olvido de Él y ya no lo busco? Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y que sigamos orando los unos por los otros. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Bendiciones. Amén. Y